Vamos a ver lo que está sucediendo en estos momentos en Perú. Saludo a Paola Villar, editora en Perú para Bloomberg Línea. Muy buenas tardes, Paola, qué gusto me da saludarte. Bienvenida al Financiero Bloomberg acá en México. Buenas tardes, Omar. Un gusto pues estar aquí. Ya en Perú son las 7:07 de la noche y pues como bien describías, ha sido un día bastante caótico. En una cuestión de horas han pasado muchísimas cosas y un cambio de presidencia al que ya nos hemos acostumbrado en los últimos 7 años, en verdad, con todos los presidentes que hemos tenido en nuestro haber. Claro, Paola. Ahora me gustaría preguntarte, en estos momentos, ¿cuál es la situación, pues ya del ahora expresidente? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su situación legal? Y si todavía podría existir que lo que él, como bien dices, lo que él inició muy por la mañana, todavía puede recobrar o fue un fracaso total lo que él planteaba. Empiezo por lo último, fue un fracaso total y creo que eso lo hemos visto como de pronto, si lo comparamos con lo que pasó en 1992, el 5 de abril, cuando fue el autogolpe decretado por Alberto Fujimori, entonces presidente de Perú, eso pues tuvo resultados porque fue respaldado por las Fuerzas Armadas y él tenía poder para poder realizar lo que finalmente se concretó y que melló muchísimo la democracia peruana. En el caso de Castillo, estamos viendo una figura que no solo no tenía ese poder, sino no tenía ese respaldo ni siquiera como para poder ganarlo. Las Fuerzas Armadas decidieron no acatar la decisión inconstitucional del gobierno, se decretó como un golpe de Estado, inmediatamente se votó la vacancia que antes no llegaba ni siquiera a los 87 votos necesarios para aprobarla y después de las declaraciones pues, de Castillo, obviamente se llegó y se aprobó con 101 votos a favor. La situación legal del exmandatario peruano está aún pues por verse. Él está detenido en este momento en la prefectura de Lima. Eso se encuentra en el centro de la ciudad, de la capital de Perú, y de hecho se le detuvo en una persecución en plena vía en la calle mientras él probablemente se dirigía, se decía, a la residencia del embajador de México aquí en Perú. Él no llegó y pues de pronto los trascendidos eran de que eso era lo que buscaba por la intención del gobierno mexicano de ofrecerle asilo en caso él lo solicitara. No, sin embargo, no se pudo concretar. Él se encuentra detenido y obviamente hay una denuncia por parte de la Procuraduría General de la República, es una denuncia penal en contra de Castillo, que está siendo evaluada por la fiscal de la Nación, pero esto se suma a varios procesos que ya tiene abiertos el mandatario peruano, así como personas que han pertenecido a su ex gobierno. Entonces, su situación legal pues es delicada, aún incierta, pero sin duda este último acontecimiento que él mismo orquestó es algo que le va a poner un poco, digamos, como ya es el vaso, no Sí. la gota que derramó el vaso de agua. Ahora, Paula, el ejército y las fuerzas policíacas en un inicio habían dado el respaldo a este golpe de Estado que había pretendido dar el expresidente Pedro Castillo. Después, al parecer, se revirtieron las cosas y le quitaron este supuesto apoyo inicial. Me gustaría que nos dijeras, además de confirmar esta postura o esta información que tenemos acá en México, es ¿qué otros importantes miembros de su equipo personal cercanos al presidente le han dado la espalda? Ahí, Omar, me gustaría empezar aclarando que ese respaldo nunca fue confirmado en realidad. Efectivamente, habían varios trascendidos en el momento que todo pasó porque pues, fue un momento muy caótico, pero nunca se confirmó ni que la policía ni que las Fuerzas Armadas apoyaran el golpe de Estado que intentó hacer Castillo. De hecho, una de las cosas que había pasado antes de que él haga el mensaje a la nación en el que anuncia la disolución del Congreso fue que el comandante general del ejército renunció y se pidió su pase al retiro. Muy probablemente se le solicitó a él el apoyo y se negó y por ende pues dejó el cargo. Entonces nunca hubo oficialmente un apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Y luego llega el comunicado, de pronto una hora y media después de todo lo acontecido, en el que se deja muy claro que ellos no lo iban a apoyar. Entonces habían varios trascendidos, pero para dejar eso Ujú. no, digamos, súper sentado, Sí. no había como tal un respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Eso le quitaba totalmente el espacio que Claro. él podía tener para lograr eso, ¿no?
Claro, sí. Y la otra pregunta, ¿qué otros importantes miembros de su equipo, cercanos, Sí. personales, colaboradores, lo han dejado solo? Fueron más de 10 ministros los que renunciaron a partir del mensaje. De hecho, uno de los primeros que hizo la renuncia fue, que de realidad emitió su renuncia irrevocable, fue el entonces ministro de Economía, Kurt Burneo, que era una de las pocas personas que de alguna manera garantizaba pues esta estabilidad macroeconómica de la que se habla tanto y por la cual se halaga tanto a Perú, ¿no? Y en paralelo fueron cayendo distintos ministros, el canciller de la República, el ministro de Trabajo, entre otros. Hay algunos que nunca se pronunciaron, hay algunos que hasta ahora, de los que hasta ahora no se sabe nada. Y ahí pues va a haber que ver finalmente qué posiciones hay, porque muchos de esos exfuncionarios, ¿no? Muchos de esos exministros también son congresistas de la República. Entonces ahí hay varios entramados que se van a tener que resolver con el tiempo, pero por lo que hemos visto, pues perdió respaldo total. Probablemente tenía por ahí respaldo de un par de ministros, pero nunca se hizo realmente público. Claro. Castillo ha estado completamente solo en esta batalla, ¿no? O prácticamente solo en esta batalla, porque ha sido una situación en la que, para empezar, nadie se esperaba que tomara una decisión de esta manera, y al tomarla solo terminó dinamitando el poquísimo ya capital que tenía a nivel político. Claro, se quedó solo completamente. Explícanos un poco Totalmente. estas dos palabras, incapacidad moral, qué significado tiene en la Constitución, por lo cual precisamente se le pensaba destituir previamente a que él hiciera toda esta convocatoria de golpe de Estado. La incapacidad moral como tal, y esta es una polémica que existe en Perú desde que empezamos con las vacancias presidenciales en 2016, es una definición que no está del todo cerrada y que tiene que ser interpretada en realidad por el Congreso o a nivel constitucional por los parlamentarios. Cuando se solicita una vacancia presidencial por incapacidad moral o por la causal de incapacidad moral, lo que se tiene que probar es que efectivamente bajo las acusaciones que se pueden delinear de cualquier mandatario, eso se cumpla. En el caso de Castillo, por ejemplo, esta tercera moción de vacancia que se presentó, la segunda Sí, que se iba a debatir, listaba una serie de escenarios o situaciones que ocurrieron durante su gobierno que de alguna manera demuestran esa incapacidad moral de la que se habla. Por ejemplo, una de las cosas que se citaba era el constante cambio de ministros de Estado. Una de las cosas sin precedentes que ha llegado desde Perú, que de pronto va a sonar como un dato súper curioso, es que hemos tenido prácticamente más de 70, casi 80 ministros de Estado en menos de 2 años. Y han rotado constantemente. Si tú haces un cálculo, incluso podrías decir que se cambió un ministro cada semana. Eso sí. fue un hecho sin precedentes que para los congresistas podría ser interpretado como un hecho de incapacidad moral. Eso, digamos, otro motivo es el tema de las denuncias constitucionales que el expresidente tenía. Todas las denuncias y todos los procesos que tiene abiertos con fiscalía por presuntos actos de corrupción durante su gobierno. Eso como tal también califica como una causal o puede calificar como una causal de Claro, incapacidad moral. claro. Entonces, pasa mucho por la interpretación, Sí, no hay una definición exacta y precisa, pero, y esa es un poco la polémica, eso es lo que en realidad debería cambiar claro, un poco la claro. cultura, pero dentro de ese margen se manejan los congresistas para poder sustentar sus mociones. Recuerdo muy bien que la primera moción de vacancia no tenía mucho sustento, la segunda estaba más o menos, y ya esta tercera ha sido una moción de más o menos más de 100 páginas, que ha tenido muchísimos hechos, ¿no? Debatibles, obviamente, algunos dirán que están a favor o en contra, pero que ha estado más sustentada por distintas situaciones o escenarios que han ocurrido durante el gobierno de Castillo. Bien. Pues qué importante platicar contigo, Paola Villar. Nos pudiste esclarecer con mucha precisión lo que está sucediendo. De repente estos términos, estos hechos que la prensa nacional e internacional, por supuesto, ha difundido, pues es clave entenderla, interpretarla correctamente para que sepamos, pues, hacia dónde se pueden ir dirigiendo el próximo destino del Perú y de sus, por supuesto, instituciones democráticas y de poder, pues, para tratar de estabilizar lo más pronto que se pueda esta crisis que actualmente se vive en Perú. Te agradezco mucho, Paola Villar. Ojalá mantengamos la comunicación para seguir analizando este tema. Paola Villar, editora en Perú para Bloomberg.